Hola amigos, miren nada más que bellísimo ejercicio tenemos por aquí. Debemos encontrar el área sombreada de esta figura. Nos dice el ejercicio que si los dos rectángulos son iguales, hallar el área sombreada. Ya nos está diciendo que ambos rectángulos tienen las mismas medidas. Por lo tanto, si esto es 1, esto de aquí también debe ser 1. Muy bien. Ahora, vamos a borrar esto de aquí porque ya sabemos que esto mide 2, ¿sí? Ahora esta partecita de aquí, este lado de este triángulo de aquí, no sabemos cuánto mide. Vamos a llamarlo X. Por aquí deben haber 90 grados, claro que sí, porque es un rectángulo. Y este ángulo de aquí con este ángulo de aquí son ángulos opuestos. Por lo tanto deben ser iguales. Entonces si este ángulo es alfa, este también es alfa. Ahora, si todo este lado del rectángulo era 2 y esta partecita de aquí es X, esto de aquí tiene que ser 2 menos X. Muy bien. Por aquí también tenemos 90 grados. Y por aquí, tenemos ángulo de 90, ángulo alfa. Y a este ángulo lo vamos a llamar ángulo beta, ¿sí? Entonces, si aquí este triángulo tenemos ángulo de 90, ángulo alfa, ¿cuánto me falta para llegar a los 180 grados? Recuerden que los ángulos internos de un triángulo deben ser 180 grados sumados. Entonces, el ángulo alfa más el ángulo beta más 90 me dan 180. Aquí tengo el ángulo de 90, el ángulo alfa, pues me falta el ángulo beta. Perfecto. Y tenemos dos triángulos que son semejantes, ¿no? Y si nos fijamos bien, pues son triángulos iguales. Este lado de aquí debe ser igual que este lado de aquí, así que mide 1. Y fíjense, estos triángulos son iguales porque frente al ángulo de alfa está el lado 1 y frente al ángulo alfa está el lado 1. Por lo tanto, los dos triángulos, como tienen un lado que es igual y todos sus ángulos son iguales, deben ser triángulos iguales. Entonces, frente al ángulo beta está este lado y frente al ángulo beta de aquí está este lado que mide X. Por lo tanto, esto tiene que ser X. Frente al ángulo de 90 grados, pongan mucha atención, frente al ángulo de 90 grados está esto de aquí que es la hipotenusa de este triángulo. Y frente al ángulo de 90 grados está la hipotenusa de este triángulo que es 2 menos X. Así que esto de aquí tiene que ser 2 menos X. Perfecto. Vamos a aplicar Pitágoras en este triángulo de aquí. Sabemos por Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a cada cateto al cuadrado sumados. ¿Quién será la hipotenusa de este triángulo? Pues es 2 menos X. 2 menos X y esto me queda al cuadrado. ¿Quién es A? A puede ser cualquiera de estos dos lados. En este caso A voy a decir que es este lado de aquí, X al cuadrado. Por lo tanto, lógicamente, si este es el lado A, este debe ser el lado B, 1 al cuadrado. Por aquí tenemos un binomio al cuadrado que se desarrolla de la siguiente manera. El primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo término, 2 por X, más el segundo término al cuadrado, es decir, X al cuadrado. Y esto va a ser igual a X al cuadrado más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado pues es 1. Muy bien, por aquí tenemos 2 al cuadrado que es 4. 2 por X es 4X. Más X cuadrado y esto va a ser igual a X cuadrado más 1. Tenemos el mismo término en ambos lados de la igualdad con el mismo signo, se pueden eliminar. Por aquí me queda entonces 4 menos 4X igual a 1. Este 4X lo vamos a dejar en el lado derecho y este 1 en el lado izquierdo. Nos queda 4 menos 1 igual a 4X positivo. ¿Sí? 4 menos 1 pues es 3 igual a 4X. Despejando X obtenemos que X vale 3 cuartos. Fenomenal, hemos encontrado ya el valor de X y pues casi hemos logrado encontrar ya el área de nuestra figura que necesitamos encontrar, el área sombreada. Para encontrar el área sombreada, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es restarle, vamos a poner área sombreada igual al área del rectángulo, fíjense este rectángulo de aquí, le vamos a restar 2 veces el área de este triángulo de aquí, porque este triángulo de aquí es igual a este triángulo de acá, ¿sí? Tenemos paralelas que se están cruzando, por lo tanto los ángulos van a ser iguales y los lados también van a ser iguales.
Entonces, este triángulo de aquí es igual a este triángulo de acá. Lo que tenemos que hacer es restarle al rectángulo 2 veces el área del triángulo de aquí. Entonces, tenemos 2 veces el área del triángulo. El área sombreada va a ser igual. El área de un rectángulo es base por altura. Menos 2 veces el área del mismo triángulo, que es base por altura sobre 2. Muy bien, tenemos entonces que el área sombreada va a ser igual. ¿Cuál es la base del rectángulo? Es 1. ¿Y cuál es la altura del rectángulo? Pues era 2, ¿no? Por ahí lo habíamos escrito y ya lo borramos. Por aquí simplificamos 2 y 2. Tenemos base por altura del triángulo. La base del triángulo es 1. La altura del triángulo es x. Pero x vale 3 cuartos. Muy bien, tenemos por aquí 3 cuartos. Por lo tanto, el área sombreada va a ser igual a 1 por 2, que me da 2. Menos 1 por 3, que me da 3 cuartos. Fenomenal. Y por aquí pues es muy sencillo lo que tenemos que hacer. Van a ver, tenemos el área sombreada. 4 por 2 me da 8. 8 menos 3 me da 5. ¿5 qué? 5 cuartos. Tenemos que poner este denominador por aquí. ¿De qué? De unidades cuadradas. Claro que sí, porque estamos hablando pues de áreas. Fantástico, impresionante. Ya tenemos la solución por aquí. Y para las personas pues que les gusta ver esto en decimales, es 1,25 unidades cuadradas. Fantástico. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video. Y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.